Buenas noches, doctor Ricardo. Bienvenido. Es el tema que nos corresponde de acuerdo a la programación. Miren, el derecho al trabajo y la seguridad social es la especialidad que se aboca a estudiar este tema del régimen de las gratificaciones. El derecho al trabajo y la seguridad social, estos dos grandes campos, ¿no? El derecho al trabajo, la relación laboral, y la seguridad social, las previsiones, las contingencias que el trabajador padece durante su labor, como es las enfermedades, los accidentes de trabajo y también la vejez es una contingencia que la Seguridad Social trata de cubrir con tanto el Sistema Nacional de Pensiones como también el Sistema Privado de Pensiones. En el ámbito del derecho al trabajo, en el Perú tenemos dos grandes regímenes laborales, el régimen laboral público y el régimen laboral privado. En el régimen laboral público tenemos el régimen general de la 276, el régimen de la contratación administrativa de servicios, el CAS, que ahora se ha convertido en indeterminado, que vamos a explicar en las próximas clases, y el régimen de la protección del artículo 1 de la ley 24041, aquellos denominados contratados permanentes. Esos son los dos grandes regímenes que tenemos en el Perú. También en el régimen laboral privado hay un régimen general regulado por Decreto Legislativo 728 y también van a existir regímenes especiales en el régimen laboral privado, como la de los futbolistas, la de trabajadores del hogar, la pequeña y microempresa, los trabajadores a part-time, a medio tiempo, los trabajadores eh, médicos también tienen su ley especial, las enfermeras también tienen su ley especial, es decir, para el sector privado, ¿no? Inclusive hasta los profesores del sector privado, ¿no? Tienen su normativa especial. Entre otros, ¿ah? Hay una gran cantidad de regímenes especiales que también merece conocerse ya en función a las necesidades de cada abogado, ¿no? Porque pueden haber, por ejemplo, abogados que están vinculados a la asesoría del club deportivo, tienen que conocer la ley del futbolista. Igualmente también, si usted está vinculado a asesorar restaurantes, peñas, discotecas, etcétera, tiene que conocer la ley del artista. El artista también tiene una ley especial que para su remuneración, para el pago por parte del local que lo contrata, eh, eh, tiene que conocer estas particularidades en ese régimen. El régimen de construcción civil, el régimen de los pescadores, ¿no? Cuando los pescadores salen a la faena y se embarcan en una bolichera, van en alta mar o, o en el litoral a pescar, tienen también un régimen especial, ¿no? Tanto laboral como pensionario también. Muy bien, entonces este régimen de las gratificaciones que vamos a estudiar este día eh, eh, se centra en el régimen laboral privado. Y el régimen laboral privado también, quisiera yo pasarle esta primera diapositiva, queremos antes establecer las especialidades que van en qué especialidad, en qué subespecialidad del régimen laboral privado se encuentra esta materia del régimen de las gratificaciones. Ya les expliqué estos dos grandes eh, conjuntos, dos grandes esferas del derecho del trabajo, el régimen laboral público, el régimen laboral privado. En el régimen laboral privado hay un régimen general y también regímenes especiales, pero es importante también conocer estas divisiones, ¿no? Derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo.
El derecho individual del trabajo está referido a la regulación de la relación laboral individual entre empleador y trabajador. En cambio, el derecho colectivo de trabajo se fundamenta, se sustenta en tres principios. El principio de sindicación, el derecho de la sindicalización y su ejercicio, el derecho de la negociación colectiva y el derecho de huelga. Tanto el derecho individual del trabajo como el derecho colectivo de trabajo van a tener incidencia en el régimen de las gratificaciones, porque como vamos a estudiar a continuación, no solamente se establece por ley las gratificaciones, también por acuerdo individual. En el derecho individual del trabajo, las partes de la relación laboral, empresario y trabajador, en el contrato de trabajo pueden establecer gratificaciones. Y también en el derecho colectivo también se pueden establecer gratificaciones mediante los convenios colectivos. Entonces, fíjense que es importante situar la materia en el marco de la especialidad y la subespecialidad. En un recuento rápido del derecho individual del trabajo, estos son los derechos mínimos que establece la ley para regular la relación laboral. En todo trabajador que desarrolla una relación subordinada, sujeto a un horario de trabajo, ingresa al ámbito del derecho individual del trabajo y va a tener un catálogo de derechos de entrada. El trabajador puede posteriormente mejorar esos derechos, por cierto. También puede, combinando con el derecho colectivo de trabajo, si hay un sindicato en la empresa, establecerse nuevos derechos laborales, nuevos beneficios sociales. Pero los que están aquí señalados son los derechos mínimos. Y estos derechos mínimos están protegidos por el artículo 26.3 de la, perdón, 26.2 de la Constitución, que nos dice que estos derechos mínimos son irrenunciables. El trabajador no puede renunciar a la gratificación legal, no puede renunciar a la asignación familiar, a las vacaciones, no son derechos indisponibles. Porque, ¿por qué esto? Esta es la característica especial del derecho del trabajo. El derecho del trabajo se ha dicho, colegas, y acá vamos a ver esta diapositiva. El derecho al trabajo se ha dicho que es eh, eh, protector. El principio intuitivo laboral es la razón de ser del derecho al trabajo. El derecho al trabajo nace, colegas, para proteger a los trabajadores de ese capitalismo salvaje, decimonónico, en la que no había esta especialidad y que los enfrentamientos entre empleadores y trabajadores ponían inclusive en zozobra al régimen eh, total de la sociedad. Entonces, el mismo sistema capitalista, al cabo de la Primera Guerra Mundial, 1919, luego de haber experimentado esa trágica y terrible experiencia de millones de muertos por ambiciones hegemónicas de los poderes de ese entonces, se dieron cuenta que no podían continuar como estaba desarrollándose el sistema capitalista y que se merecía hacer una reforma interna fundamental. Y es así que en el Tratado de Versalles de 1919, fíjense, se crean tres instituciones muy importantes a nivel mundial. La Cruz Roja, la primera organización internacional humanitaria para atender los desastres naturales, las consecuencias de la guerra, entre otras calamidades que sufre la humanidad, la solidaridad mundial para atender situaciones de catástrofe. Atender también a los heridos de las guerras, a los refugiados, etc. Y luego, la Sociedad de las Naciones, que es la antecesora, nada más y nada menos, colegas,
de la Organización de las Naciones Unidas. Y fíjense la importancia a ese nivel, ¿ah? La importancia a ese nivel, se crea la Organización Internacional del Trabajo, que ya el año 2019 celebramos sus 100 años de creación. Fíjense, ya estamos, 2024 ya es una institución que pasa los 100 años. Y desde el año 2019 se comienza a impulsar la especialidad del derecho del trabajo y de la seguridad social a nivel mundial. Y también la justicia laboral. Comienza a impulsarse la especialización de la justicia laboral. Aquí en el Perú llega la especialización del derecho al trabajo en la década de los 40, ¿no? Comienza eh, de Odría a crearse juzgados laborales. Entonces, esta especialidad de derecho al trabajo y la seguridad social y derecho procesal del trabajo también, ¿no? El instrumento del debido proceso para atender los reclamos laborales en una vía procesal especial. Entonces, con sus propios principios procesales y todo. Entonces, es este principio intuitivo laboral el que establece un conjunto en un país civilizado, que se precie civilizado, un conjunto de derechos indisponibles. Porque lamentablemente, y la historia nos ha demostrado que esto sucede, que en toda relación de poder, el que detenta el poder, el poderoso, tiende a abusar de su poder. Y el débil, el que está soportando esa relación de poder, puede terminar siendo perjudicado y eso genera una violencia estructural que después se traduce en guerras civiles. Entonces, toda sociedad, para evitar que los conflictos, hasta los microconflictos, no generen unas tensiones internas que hagan implosionar a la sociedad, es que se ha visto todo un mecanismo de protección de las poblaciones vulnerables, de las personas que en esa relación de poder están en una situación de vulnerabilidad, como son los trabajadores. Oiga, cuando usted va a buscar trabajo, ¿cuántas veces prácticamente es un contrato de adhesión? Porque a veces el trabajador no está en la capacidad de negociar con el empresario. Un trabajador sin empleo por meses, en un estado de angustia, de necesidad, firma pues lo que le pone el que le va a contratar los servicios, ¿no? Ah, tengo que renunciar a mis vacaciones, ya renuncio, a mis gratificaciones también. ¿Qué le firmo? Tu contrato de locación de servicios, ya le firmo el contrato de locación de servicios. Lo que yo quiero, señor, es mi pan de cada día, quiero venir a trabajar acá porque si no voy a sufrir de hambre. Entonces, pero luego el trabajador puede recuperar esos derechos mediante un proceso judicial, si es que esta vulneración continúa. Entonces, no puede decir el empleador, oiga, en la autonomía de la libertad, como era antiguamente, el trabajador ha firmado un contrato de locación de servicios, es un trabajador autónomo y no le tengo que pagar más que sus honorarios técnicos, ¿no? Si es un técnico. Si es un profesional, sus honorarios profesionales. Y nada más, ¿no? Acá están todos los recibos por honorarios electrónicos ahora que se ha modernizado en la SUNAT, ¿no? Y con esto acredito que no tengo relación laboral con este señor, es una relación civil de prestación de servicios. Pero ese contrato no soporta juridicidad a la luz del principio de primacía de la realidad. Por tanto, en un proceso judicial, obviamente el trabajador, asesorado debidamente con abogados como ustedes que se capacitan, le gana el proceso y logra el pago de reintegros, de los beneficios sociales que no le ha pagado el empleador. Y esos beneficios sociales son indisponibles, no pueden renunciarse. Y aquí están estos beneficios sociales que estamos estudiando. En primer lugar, siempre no olvidemos la Constitución del artículo 22 al 29, ¿no? Que regula el derecho al trabajo, el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 y Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 002-97-TR. Esta ley, colegas, regula el acceso al empleo, ¿no? Y la posibilidad de que haya un proceso de tránsito entre el practicante y el trabajador
ya formal, trabajador ordinario, de planilla, ¿no? Con los contratos de formación laboral juvenil, los convenios de formación laboral juvenil, convenios de prácticas técnicas o profesionales, etcétera. Hay una diversas modalidades que esta ley de formación y promoción laboral ha establecido. Claro que hay una norma legal que lo ha actualizado, esta ley de formación laboral juvenil, pero la primigenia fue este decreto supremo 00297-TR. Luego tenemos el texto único ordenado del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el decreto supremo 00397-TR, que es la ley madre del régimen laboral privado. Es la que regula un conjunto de instituciones centrales en la relación laboral, en el régimen subordinada, en el régimen laboral privado. Siempre hay que leer esta normatividad fundamental. Lo que en otros países, por ejemplo en España, se llama el Estatuto de los Trabajadores. En Colombia, en México, el Código del Trabajo, que ahora es lo que se está impulsando. Hay un proyecto de ley que está impulsando la creación del Código del Trabajo, de manera que toda esta normatividad que ahora, como ustedes pueden apreciar, está dispersa, desagregada, ¿no? Con leyes cada uno regulando por separado cada institución jurídico-laboral. Se pretende ahora consolidar toda esta normatividad en un solo cuerpo legal denominado Código del Trabajo. Entonces aquí tenemos los derechos ya establecidos por ley, la asignación familiar, que vamos a estudiar en la próxima clase, la compensación por tiempo de servicio, que ya hemos estudiado, las vacaciones, que ya también lo hemos revisado, las utilidades, que también es un tema de la próxima clase, y el día de hoy, las gratificaciones. Si bien es cierto, acá he puesto yo la ley 27735, esta regula las gratificaciones legales establecidas por ley, pero no necesariamente las gratificaciones se regulan por ley, porque hay gratificaciones extraordinarias, gratificaciones ordinarias, gratificaciones legales, gratificaciones convencionales, gratificaciones otorgadas por el empleador como liberalidad. Es decir, vamos a estudiar a continuación todas estas posibilidades de eh, otorgamiento de las gratificaciones. Antes, colegas, es importante recordar este artículo 22 de la Constitución. Protección y fomento del empleo. Regula este artículo 22 de la Constitución. El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Fíjense lo importante de esta disposición de darle el verdadero valor del trabajo. El trabajo, señalaba a Juan Pablo, Juan Pablo II, decía que el trabajo hace hace bueno a los hombres, hace buena a las mujeres. El trabajo, desde el punto de vista ético, contribuye a que la persona se humanice, se desarrolle, despliegue sus capacidades y cualidades en máximo grado, esté en un proceso de crecimiento material y espiritual que le permita, pues, desarrollar su proyecto de vida. Todas las personas aquí que estamos en esta actividad académica, como las de la sociedad entera, cada quien tiene su proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida eh, son centrales tanto la familia como el trabajo. El trabajo es fundamental, sea un trabajo independiente, un trabajo dependiente, un trabajo autónomo, un trabajo subordinado, pero es fundamental. Y este artículo 22 consagra ese derecho del trabajo. El artículo 23 establece el principio tuitivo laboral. Este principio protector está consagrado en el artículo 23. Este principio protector que también se va a manifestar en el régimen de las gratificaciones, como ya hemos explicado cómo se ha manifestado en las vacaciones, en la compensación por tiempo de servicio.
El Estado tiene esa función intuitiva, esa función protectora de la parte débil de la relación laboral, para que no sea objeto de injusticias por parte de quien detenta un poder de dirección disciplinario. ¿eh? En este caso nos referimos al empleador. El trabajo, nos dice el artículo 23, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. Entonces, si el Estado protege especialmente a estos tres sectores vulnerables, también protege en general a todos los trabajadores. Porque si a esto los protege especialmente, es porque protege a todos los trabajadores, ¿correcto? Entonces, de una interpretación contrario sensu, usted llega a la conclusión de que el Estado protege a todos los trabajadores en general, especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan, que son los mucho más, los vulnerables entre todos los vulnerables, ¿no? Los más vulnerables, ¿no? Entonces, aquí está consagrado el principio protector, el principio tutitivo laboral, que es rector, la razón de ser del derecho al trabajo. Si algún motivo fundamental explica la existencia de esta especialidad del derecho al trabajo, es el principio protector, lo que le hace que se distinga del contrato civil, ¿no? Que tiene otro tipo de reglas, eh, eh, en razón a que hay una asimetría en la relación contractual que va a unir, va a articular, va a comprometer en derechos y obligaciones entre un empresario y un trabajador. Ahora, quisiera que presten atención a ese tercer párrafo del artículo 23 y les recomiendo que lo recuerden siempre, porque cuando usted presente alguna demanda laboral, siempre cite este párrafo del artículo 23 que es fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores. Miren lo que señala. Ninguna relación puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. El principio de la dignidad de la persona humana, artículo primero de la Constitución, ¿no? Expresada en el ámbito laboral. En la relación laboral no se puede limitar el ejercicio de los derechos laborales. El empleador no puede limitarlos porque estaría y menos desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Creo que esto es central, es fundamental y está muy vinculado, muy relacionado con el artículo 26.1, perdón, 26.2 de la Constitución referido a la irrenunciabilidad de derechos. Bien, entonces, recordando este principio intuitivo laboral, vamos a pasar a desarrollar la clase de hoy sobre todo, empezando con citar la base legal de las gratificaciones legales, ¿no? De fuente legal. Nos referimos a la ley 27735 del 27 de mayo del año 2002. Es la norma que actualiza, que moderniza el otorgamiento de las gratificaciones legales, porque antes estas gratificaciones legales fueron creadas durante el primer gobierno de Alan García. Había una ley antigua, pero con esta ley se moderniza las gratificaciones legales en el Perú. Su reglamento es el Decreto Supremo 005-2002 TR, publicado el 3 de julio del año 2002, durante la época del gobierno de Toledo, modificado por el Decreto Supremo 017-2002 TR del 4 de diciembre del 2002. Esta es la base legal que va a regular las gratificaciones legales que se otorgan por fiestas patrias y Navidad en el Perú. Vamos ahora a intentar una definición de lo que es gratificaciones legales. Perdón, gratificaciones en general. Ojo, vamos a dar una definición de gratificaciones en general. Las gratificaciones en general, como les menciono, no solamente son las legales, también hay gratificaciones creadas por convenio colectivo. Hay gratificaciones creadas por decisión unilateral del empleador.
y hay gratificaciones creadas por acuerdo de partes entre el trabajador y el empleador en un contrato de trabajo individual. Entonces, Gómez, en el año 66, nos da esta definición. Las gratificaciones constituyen, como su nombre lo indica, retribuciones graciosas, diferidas en el tiempo, periódicas o fijas, y tienen por objeto gratificar el trabajo efectuado como muestra de la prosperidad de la empresa, ¿no? Como muestra transparente de la prosperidad de la empresa. Claro que la gratificación es algo adicional que le otorga el, el, el empleador a su trabajador. Entonces, ¿quiénes pueden dar algo adicional más allá del sueldo pactado, del salario pactado? Aquella empresa porque está próspera, ¿no? Y quiere gratificar a sus trabajadores por el esfuerzo que hacen, ¿no? Ya que para lograr tal fin el trabajador ha debido contribuir con su trabajo de manera directa o indirecta. Rendón, ¿se acuerdan? El famoso laboralista Rendón Vázquez, ¿no? Un laboralista que tuvo mucha influencia en el siglo pasado. Originariamente se designó con esta expresión de gratificación a las cantidades otorgadas por el empleador como liberalidad, o sea, un acto de libertad para compensar al trabajador por su buen comportamiento, lealtad o dedicación. Pero esta significación ha dejado de tener vigencia en gran parte. La gratificación como acto de liberalidad es cuando usted coge una parte de su dinero y se lo entrega a quien en verdad merece por el buen servicio que le ha prestado, ¿no? No es exactamente igual, pero para que usted pueda comprender y ponerle un ejemplo de ese acto de libertad, es cuando usted está en un restaurante y ve un mozo que le sirve muy bien, lo atiende muy bien, y usted le gratifica y le da su propina, ¿no? ¿No? Pero no está usted obligado, el empleador tampoco está obligado, pero usted lo hace porque quiere agradecer el buen servicio que ha tenido, ¿no? Entonces, históricamente, las gratificaciones nacieron como un acto de liberalidad del patrono, quien las otorgaba al trabajador como un premio a su rendimiento laboral, coincidiendo por lo general este pago con determinadas fechas o situaciones excepcionales, pero con el transcurso del tiempo, las gratificaciones han ido perdiendo ese carácter gracioso para convertirse en obligatorias, sea porque así se ha pactado o porque la ley ordena su abono. Y en efecto, tenemos pues las gratificaciones legales que eh, forman una de las clases que tenemos. Las gratificaciones pueden clasificarse siguiendo dos criterios, ¿ah? Por la fuente que las origina, por un lado, y por el otro, por su periodicidad de pago. Vamos a estudiar las gratificaciones por la fuente que las origina. O sea, ¿quién es el causante que se produzca una gratificación a favor del trabajador? Entonces, las gratificaciones pueden ser, primero, gratificaciones voluntarias. Cuando el empleador decide unilateralmente gratificar a su trabajador, voluntariamente, como un acto de libertad, como un acto de liberalidad. Gratificaciones convencionales y finalmente gratificaciones legales. Eso es por la fuente que las origina. Así se clasifican. Bien, vamos a estudiar cada una de ellas. Vamos a estudiar las gratificaciones voluntarias, las gratificaciones convencionales y las gratificaciones legales. Comenzamos por la primera. Gratificaciones voluntarias. Son aquellas originadas en la decisión unilateral del empleador, quien las otorga sin estar obligado a ello, en determinada época del año o en cierta circunstancia significativa para el trabajador o centro de trabajo. Por el aniversario de la empresa, voy a gratificar a todos los trabajadores, vamos a darle una gratificación extraordinaria de 500 soles. Ya está. Esta clase de gratificación no pueden ser exigidas por el trabajador. Sin embargo, un antiguo criterio jurisprudencial, aún aplicado por los magistrados laborales y reconocido por la doctrina nacional,
ha determinado que si son otorgadas por 2 años consecutivos, su abono se convierte en obligatorio a favor del trabajador. Por ejemplo, ya yo estoy contento, soy el empleador, estoy feliz y he tenido unas buenas ventas, mi empresa está bollante, gracias a mis trabajadores, entonces por el aniversario de la empresa le doy una gratificación extraordinaria. Muy bien, señores. Pero al año siguiente también estoy en buena racha, ¿no? Entonces, también para el siguiente aniversario de la empresa, también le doy la gratificación extraordinaria. Pero ya deja de ser extraordinario, porque ya se otorgaron 2 años consecutivos y ya se convierte en obligación del empleador de otorgarla siempre, esté o no contento. Entonces, mucho cuidado, ¿ah? Porque si no, una gratificación puede convertirse de extraordinario en ordinario. Ese es el principio tuttivo laboral, pues, ¿no? Para que se pueda garantizar los derechos. Acá está la sentencia del Tribunal de Trabajo. Acuérdense ustedes que en la década del 80 existía el Fuero del Trabajo. El Fuero del Trabajo fue creado durante el gobierno militar. El gobierno militar creó el Fuero del Trabajo, que era una organización del Poder Judicial autónoma, independiente, ¿no? El Fuero del Trabajo estaba conformado por salas o por tribunales de trabajo y juzgados de trabajo. Tenían su propia administración, completamente autónomos, ¿no? Recuerdo acá en Lima funcionaba en el segundo piso del Ministerio de Trabajo y por eso que la jurisprudencia de ese entonces se conoce como sentencias del Tribunal de Trabajo. No habían sentencias de la Corte Suprema. La Corte Suprema no conocía en materia de trabajo, solamente lo conocía el fuero de trabajo y en 2 instancias nada más. Entonces, en esta sentencia del Tribunal de Trabajo del año 1980, fíjense, expediente 1844-80, en el caso de una gratificación anual, hay una pérdida de la naturaleza extraordinaria cuando se entrega por 2 años consecutivos. Igual criterio para las otorgadas por menor periodo. O sea, si se otorgan gratificaciones en un semestre, luego la misma gratificación en otro semestre, ya pues ya son, y al siguiente año también, y el otro ya se convierte en ordinaria, ¿no? Pierden el carácter extraordinario de la gratificación y ya se vuelve una obligación por parte del empleador de otorgarla al trabajador. Por ese motivo, ¿no? Gratificación por aniversario de empresa, por ejemplo. Pero puede crear el empleador otro tipo de gratificación extraordinaria por otro motivo, por otra razón, con la debida fundamentación y motivación. Colegas, no se olviden, si ustedes asesoran a una empresa, tienen que fundamentar un informe legal bien fundamentado que sustente ese acto en la planilla de otorgar una gratificación extraordinaria. Porque si viene la inspección de trabajo, entonces usted tiene cómo justificar, oiga, aquí pedimos el informe legal, acá está la actividad económica de la empresa que estaba en ese tiempo bastante bollante y por tanto se vio, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista económico, otorgar una gratificación extraordinaria por única vez y solo por esa vez, punto. Ya el próximo año fue otra gratificación extraordinaria, pero por otro motivo, por otra fundamentación distinta a la que se entregó el año anterior. Entonces, con eso se evita que se conviertan en ordinarias, ¿no? Si esa es la idea. Gratificaciones, bueno, estas son las gratificaciones voluntarias. Ahora vamos a estudiar las gratificaciones convencionales. Son aquellas que nacen del acuerdo individual entre trabajador y empleador o de un convenio colectivo entre la organización sindical y el empleador, quienes pactan el monto y la oportunidad en que deban ser percibidas. Por derivarse de un acuerdo de partes, estas gratificaciones tienen carácter obligatorio. Entonces, las gratificaciones convencionales
nacen por acuerdo individual entre trabajador y empleador. Esto es una gratificación convencional entre partes de la relación laboral individual. Pero también nacen del acuerdo que adopta el empresario y el sindicato mediante un convenio colectivo, quienes pactan el monto y la oportunidad en que deban ser percibidas. Entonces, estas gratificaciones convencionales ya no son pues una liberalidad, ya no son una suma graciosa que te lo entrego, no, ya es una condición económica de trabajo, por tanto, tiene el carácter de obligatorio. Y finalmente, las gratificaciones legales. Las gratificaciones legales son aquellas cuyo origen radica en una norma legal expedida por el Estado, por lo que siendo la fuente de estas gratificaciones una norma jurídica y el incumplimiento del mismo acarrea sanciones para el empleador. Entonces va a estar sujeto a una fiscalización por parte de la SUNAFIL. La SUNAFIL va a ir a inspeccionar si el empleador ha cumplido o no con pagar las gratificaciones legales en la oportunidad que establece la ley. Si lo paga después, generan intereses. Y también el pago posterior, el pago que no ha sido abonado de manera oportuna, también causa un incumplimiento de la obligación legal del empleador y esto acarrea también una multa, ¿no? Menor, por cierto, pero una multa al fin y al cabo que todo empleador pretende evitar, ¿no? Esperemos pues que los empleadores contraten abogados, ¿no? Yo he visto tantos casos en los tribunales de justicia de empleadores que se han hecho problemas judiciales porque no han recurrido a una debida asesoría legal. A veces se recurren al contador y el contador pues no está debidamente capacitado, formado como para interpretar las normas jurídicas, como para conocer las consecuencias de la aplicación o inaplicación de una determinada ley y se llenan de juicios y la idea es pues que un empresario eh, no tenga que recurrir o tener que estar recurriendo al Poder Judicial para ventilar sus procesos judiciales, ¿no? Por eso que la importancia del abogado y la abogada de desarrollar una abogacía preventiva. La abogacía preventiva, la asesoría legal preventiva, tiene esa finalidad, que es muy apreciado por los empresarios, ¿no? De evitarle juicios al empleador, ¿no? De decirle, mire, si usted cumple conforme a la ley todos los derechos de los trabajadores y para eso voy a orientarlo, a asesorarlo, va a evitarse usted de no solamente juicios que son pues costosos, sino también de multas, de inspecciones y mejorar su relación de su ambiente de trabajo, porque el ambiente de trabajo no solamente es pues eh, 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 un lugar donde uno se esfuerza para conseguir el pan de cada día, trabajando, sino también el ambiente de trabajo es el buen trato, el trato digno que se recibe el trabajador y que va gracias a ese buen ambiente de trabajo, va a producir más y mejor, ¿no? Eh, lo, 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 lo más dramático que puede sucederle a a un trabajador es que tenga un ambiente tóxico eh, eh, en el centro de trabajo, ¿no? Eso no ayuda a unas relaciones laborales saludables. Bien, y hemos estudiado el otorgamiento de las gratificaciones eh, desde el punto de vista de la fuente que genera este beneficio social. Ahora vamos a clasificar las gratificaciones por su periodicidad de pago. Por la periodicidad de pago,
las gratificaciones se dividen en gratificaciones extraordinarias u ordinarias. Gratificaciones extraordinarias son aquellas percibidas con carácter esporádico o que se abonan por única vez, según el inciso A del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de la Compensación por Tiempo y Servicios aprobado por Decreto Supremo 001-97-TR, que hemos estudiado en la clase pasada. Las gratificaciones extraordinarias no son computables para efectos de determinar la compensación por tiempo de servicios, porque como les vuelvo a repetir, ¿no? Hay dos tipos de ingresos que tiene el trabajador. Uno es conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. Los conceptos no remunerativos están catalogados en el artículo 19 del texto único ordenado de la ley de la compensación por tiempo de servicios. Estos conceptos no remunerativos no son base de cálculo para liquidar la compensación por tiempo de servicios. Uno de esos conceptos no remunerativos que no forman base de cálculo para liquidar la compensación por tiempo de servicios son las gratificaciones extraordinarias, aquellas que se otorgan como una liberalidad por única vez, de manera esporádica, a favor del trabajador. Respecto de este tipo de gratificaciones, la Corte Suprema de Justicia de la República, al resolver la casación 2049-2009 Lima, del 13 de enero del año 2010, ha señalado que las gratificaciones extraordinarias son compensables con adeudos por compensación por tiempo de servicio. Acuérdense, colegas, que uno puede otorgar una liberalidad al trabajador, pero con cargo a la compensación. ¿Qué significa esto? Ya, de manera gracioso te doy una gratificación extraordinaria al término de tu relación laboral, ¿no? Ya te vas, muchas gracias, has sido un excelente trabajador. Quiero gratificarte extraordinariamente. Además de los beneficios sociales que te corresponden de acuerdo a ley, de acuerdo al convenio colectivo, te voy a dar 10.000 soles más, ¿no? Porque quiero gratificarte por el buen servicio que he tenido durante estos 20 años que me has acompañado en el centro de trabajo. Contigo he ganado mucho más dinero gracias a tu puntualidad, a tu esfuerzo, a tu disciplina, a la contracción por el trabajo, a ese buen ambiente que generabas con tus trabajadores, con tu equipo de trabajo. Te doy 10.000 soles más. Pero ojo, esos 10.000 soles, acá está un documento que vamos a firmar, en la que te lo otorgo con cargo a compensar cualquier deuda futura que pueda generarse por beneficios sociales. De repente mi contador se equivoca, no hace bien la liquidación y luego de que ya tú te fuiste del trabajo, recibiste tus 10.000 soles de gratificación extraordinaria, pero después con un abogado te das cuenta que te deben 5.000 soles más. O sea, tesorería, el departamento de personal se equivocó, hizo mal la liquidación y te debía 5.000 soles. Entonces tú me vienes y me reclamas, pues, señores, empresa X, me deben 5.000 soles. Ah, no, no se preocupe, señor. Como yo le di 10.000 soles de gratificación extraordinaria con cargo a compensar cualquier deuda laboral futura, entonces de esos 10.000 soles que ya yo le he entregado, 5 van a aplicar a esa deuda y 5 va a seguir como gratificación extraordinaria. Ya usted ya se lo gastó, ya se benefició. Entonces, no, no, es que esto es aparte, voy a hacerle un juicio, va usted el trabajador va a hacer el juicio y usted plantea la excepción de compensación y acredita ahí el documento con la cual aparece la firma del trabajador y el de usted en la cual convinieron una gratificación extraordinaria con cargo a compensar en el futuro cualquier deuda laboral y con eso el juez declara infundada la demanda y archiva. No, no, no le debe nada, señora, a usted. Entonces, a esto se refiere esta casación cuando dice que las gratificaciones extraordinarias son compensables con adeudos por CTS.
Bien, ahora pasamos a, hemos ya explicado las gratificaciones extraordinarias, ahora vamos a explicar las gratificaciones ordinarias. ¿Qué son aquellas gratificaciones que se percibe de una manera permanente, continua en el tiempo? Colegas, se ha dicho que el contrato de trabajo es de tracto sucesivo. Tracto sucesivo porque es como el contrato de suministro, una permanente desarrollo en el tiempo. El contrato de trabajo es indeterminado. O sea, yo lo contrato a usted de manera indeterminada. Claro que hay causales para el cese, ¿no? Si usted cumple 70 años, inclusive ahora ya hay una ley que yo puedo seguir contratándolo después de los 70 años, si usted es buen trabajador y tiene sus facultades mentales óptimas, ¿no? Y claro que hay otras causales como el fallecimiento, ¿no? La renuncia, el despido por causa justa, pero en principio el contrato de trabajo es indeterminado. Por tanto, es de tracto sucesivo. Si le voy a pagar una gratificación ordinaria, esta debe continuar esa misma, ese mismo desarrollo del tracto sucesivo del contrato de trabajo. Entonces, tendré que pagar esa gratificación ordinaria cada oportunidad en la que se ha convenido o que establece la ley. Estas gratificaciones por lo general tienen como fuente de origen la ley o el convenio colectivo. Sin embargo, nada obsta para que pueda originarse en una decisión unilateral del empleador. Recuerden, colegas, que el empleador fija la política remunerativa de su empresa y de repente para estimular a los trabajadores en esa política remunerativa de la empresa, de manera unilateral les comunica que les va a pagar de manera permanente y fija en el tiempo una gratificación ordinaria de 500 soles al año por aniversario de la empresa. Y eso se va a respetar por todo el tiempo que usted continúe elaborando. Claro que no nos olvidemos, colegas, que todos estos beneficios pueden en el futuro eliminarse, modificarse de menos, siempre que se respete la formalidad legal. Si es una gratificación ordinaria establecida por el empleador, el propio empleador puede quitarlo, pero siempre justificadamente, porque ya forma parte de la remuneración, porque es gratificación ordinaria, cada año se otorga. Y ya no es concepto no remunerativo como es la gratificación extraordinaria, que es por única vez, sino ya se convierte en un concepto remunerativo. Y por tanto, esta gratificación ordinaria tendría pues que el empleador justificar, y ya cuando hemos hablado de la reducción de remuneraciones, recuerdan la primera clase, tiene que haber un convenio por escrito con el trabajador, fundamentado. El trabajador tiene que firmar libremente. Y básicamente se fundamenta cuando la empresa está pasando situaciones económicas y financieras con tanta dificultad y problemas económicos que le hace ya imposible seguir pagando la gratificación ordinaria y puede decidir eh, eliminarlo. Igualmente también cuando por convenio colectivo se establece la gratificación ordinaria, también por convenio colectivo puede eliminarse o reducirse. Y cuando lo establece la ley, ¿no? También es posible reducir esta gratificación, eh, eh, pero ya pues en una situación de extrema necesidad económica, ¿no? Porque esto puede muy bien ser objeto de evaluación por el juez, ¿ah? Por ejemplo, yo tengo derecho a una gratificación, un sueldo completo por julio y por diciembre, ¿no? Esa norma legal no lo puedo reducir, no lo puedo modificar, pero lo que sí puedo reducir es la remuneración. La remuneración está ganando el trabajador 2.000 soles y convenimos en bajarlo a 1.500 porque la situación financiera de la empresa justifica una decisión de esa naturaleza y el trabajador está de acuerdo, porque si lo contrario, lo otro que me queda es quebrar, cerrar la empresa y todos pierden el empleo, ¿no?
mientras que podemos convenir reducir nuestras remuneraciones para que la empresa pueda salir de esa situación difícil y más adelante mejorar su situación económica y restablecer los beneficios que estaba otorgando antes de la crisis, inclusive si la empresa sigue mejorando, pueden hasta mejorarse en el futuro, ¿no? Incrementarse esos beneficios laborales. Entonces, estas gratificaciones por lo general tienen como fuente de origen la ley o el convenio colectivo, sin embargo, nada obsta que puedan originarse en una decisión unilateral del empleo. Bien, estas son las gratificaciones ordinarias, ¿no? Que pueden ser semestrales, bimensuales, anuales, dependiendo de lo que establezca la ley o el convenio colectivo. ¿Quiénes son los trabajadores que tienen derecho a las gratificaciones? Estos son los elementos jurídicos que van a permitir establecer cómo nace, cómo se constituye este derecho a las gratificaciones a favor de los trabajadores. Tratándose de las gratificaciones voluntarias y convencionales, tendrán derecho a las mismas los trabajadores que determine el patrono o que hayan suscrito un acuerdo con su empleador para percibirlas o que estén comprendidos dentro de los alcances del respectivo convenio colectivo. Esto es, el empleador, de manera unilateral, cuando otorga esta gratificación, puede muy bien establecer los requisitos para su otorgamiento. Por ejemplo, ¿no? Gratificación, este año voy a dar, voy a crear el beneficio de la gratificación por aniversario de la empresa. Y voy a otorgarlo todos los años. Ah, pero con una condición. Que el trabajador muestre una puntualidad a la asistencia al trabajo. Que esa asistencia de trabajo haya significado que nunca haya llegado tarde injustificadamente, porque pueden haber tardanzas justificadas, ¿no? Uno puede justificar, mire, he llegado tarde no porque he sido flojo, me he levantado tarde, ¿no? Sino porque se presentó una emergencia que tuve que ir al colegio de mi hijo a entrevistarme con el profesor que me estaba llamando, etcétera, ¿no? Y que acreditas y el empleador te justifica la tardanza. ¿No? Pero entonces, que haya acumulado 10 tardanzas injustificadas en un año no tiene derecho a la gratificación. Entonces, ese es el requisito que el empleador pone para este beneficio, ¿no? Igualmente, también la ley establece, puede establecer estas, estos requisitos, el convenio colectivo también. Por eso que decimos, tratándose de las gratificaciones voluntarias y convencionales, tendrán derecho a las mismas los trabajadores que determine el patrono o que hayan suscrito un acuerdo con su empleador para percibirlas o que estén comprendidos dentro de los alcances del respectivo convenio colectivo. En el caso de las gratificaciones legales, tienen derecho a percibir dos gratificaciones en el año, uno, una con motivo de fiestas patrias y la otra con ocasión de la Navidad. Los trabajadores sujetos al régimen laboral privado, sea cual fue la modalidad de su contrato de trabajo y el tiempo de servicios que vinieran prestando. Entonces, la idea de estas gratificaciones legales otorgadas por fiestas patrias es pues para que promover también el consumo, ¿no? Reactivar la economía en ese mes de fiestas patrias, hay un mayor días feriados, pueden salir a pasear, viajar. Entonces, esta gratificación extraordinaria le permite pues al trabajador poder gozar de esas fiestas patrias, ¿no? No obstante que puede ser un trabajador extranjero, pero la idea es que en ese mes tenga un poco más de dinero el trabajador. Igualmente también Navidad, ¿no? También puede ser pues que el trabajador sea ateo, no crea, pero en la Navidad es la costumbre nacional de que hay pues una mayor movimiento de la economía, hay regalos que hacer, hay toda una festividad, también hay más días feriados, se agrega la festividad de Año Nuevo. En total, que en ese mes es ideal que el trabajador tenga algo más de dinero para también motivar al consumo, motivar
reactivar la economía por ese mes de diciembre. Entonces, estas son los condicionamientos para que los trabajadores tengan derecho a la gratificación voluntaria, convencional o legal. No sé si hay preguntas hasta ahora, alguna pregunta por parte de los asistentes. Bien, si no lo hay, entonces vamos a darnos un descanso de 5 minutos para estirar las piernas, tomar un poco de aire y regresamos a la clase. Permiso. Listo, doctor. 5 minutos. Entonces vamos a seguir ahora desarrollando las gratificaciones legales, cuáles son las reglas que regulan este beneficio. Tenemos las gratificaciones legales, alcanza a los trabajadores con un contrato a plazo indeterminado, aquellos vinculados por cualquiera de las modalidades contractuales a plazo determinado. A los trabajadores a tiempo parcial también les alcanza las vacaciones, no obstante que laboran 3 horas con 59 minutos. Siempre que laboren para un empleador particular, para empresas públicas o que presten servicios en organismos públicos cuyo personal se encuentra sujeto al régimen laboral privado. Entonces, las gratificaciones legales tienen derecho en el régimen laboral privado las empresas públicas, las instituciones públicas, en efecto. Hay instituciones públicas que tienen tanto régimen laboral público como régimen laboral privado. Este es el caso del Poder Judicial, por ejemplo. Los jueces y cierto personal tienen régimen laboral público. En cambio, trabajadores auxiliares de justicia tienen régimen laboral privado. Y en este caso, las gratificaciones legales son distintas. En el régimen laboral privado, tiene usted derecho a un sueldo completo siempre que cumpla el semestre eh, en julio y en diciembre. En cambio, en el régimen laboral público tiene usted los famosos aguinaldos, ¿no? Aguinaldo por fiestas patrias, aguinaldo por Navidad, y que no son pues un sueldo completo. Esos aguinaldos se fijan por decreto supremo, ¿no? De 300 soles, 400 soles, creo que fue el último, ¿no? Es decir, en el régimen laboral público este beneficio es menor. En cambio, en el régimen laboral privado es mucho más significativo lo que ha establecido la ley para otorgar las gratificaciones legales. En el régimen laboral privado tenemos contrato de trabajo a plazo indeterminado, los que tienen estabilidad laboral, continúan en el empleo, y aquellos que tienen contrato modal, contrato a plazo determinado. Recuerden que en la ley de competitividad y productividad laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003/97-TR, ha establecido varias modalidades contractuales a plazo fijo, a plazo determinado, como son los contratos temporales, los contratos de suplencia, los contratos de servicio específico, los contratos de obra, los contratos por inicio de actividad, etcétera. Todas esas modalidades contractuales tienen este beneficio de las gratificaciones legales, conjuntamente con aquellos trabajadores a part-time o tiempo parcial que también tienen derecho a las gratificaciones. A quienes también les alcanza el beneficio por mandato expreso del artículo 1 del reglamento de la ley de gratificaciones, tienen derecho a percibir las gratificaciones legales los socios trabajadores de las cooperativas de trabajadores, cooperativas de trabajo y fomento del empleo y las cooperativas de trabajo temporal. Estas modalidades de cooperativas nacieron ya desde el siglo pasado, la década del 80, y se consolidaron con la ley, decreto legislativo 728, la primigenia ley, decreto legislativo 728, ley de fomento del empleo,
que se expidió en el año 1991. Me recuerdo que entró a regir el 14 de diciembre del año 1991. Comenzó a regir este decreto legislativo 728 que cambia el panorama laboral en el Perú, ¿no? Es una reforma muy, muy importante en materia de derecho al trabajo que creó estas posibilidades de labor de las cooperativas de trabajo y fomento del empleo y las cooperativas de trabajo temporal. Esto es que los trabajadores se asociaban y celebraban un contrato de trabajo con una empresa que se llama empresa usuaria para prestarle los servicios, o sea, enviar trabajadores, destacar trabajadores a esa empresa para que se encarguen de elaborar lo que considere esa empresa, pero la relación laboral no era con la empresa usuaria, sino con la cooperativa de trabajadores, ¿no? Entonces, esta triangulación, esta intermediación laboral o también llamada tercerización laboral, no impide, no elimina, por el contrario, se le reconoce que estos socios trabajadores tienen derecho también a las gratificaciones legales. Hablábamos que el régimen laboral privado tenía dos grandes esferas. La primera es el régimen general y luego los regímenes especiales. Aquí solamente vamos a hacer referencia a algunos respecto a este derecho de la gratificación en el régimen, en esos regímenes especiales. Una de ellas es el trabajo agrario. La ley 31.110, ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, ha reconocido expresamente el derecho de los trabajadores sujetos a este régimen especial el pago de las gratificaciones legales equivalente a 16.66% de la remuneración básica, literal C del artículo 3 de la ley 31.110. Entonces, sucede de que los trabajadores agrarios no pocas veces laboran por temporada. Los contratan para sembrar, la siembra dura un mes y medio, o para cosechar, la cosecha dura 2 meses. Entonces, solamente laboran por ese tiempo, ¿no? Termina el trabajo, entonces les liquidan, pero les liquidan con el 16.66% adicional que vendría a ser las gratificaciones legales que le correspondían si hubiese cumplido 6 meses, si hubiese tenido, le hubiesen pagado el 100% de su remuneración en julio y igualmente en diciembre. Otro régimen especial son los de las MIPES. Tratándose de micro y pequeñas empresas, el Decreto Supremo 013-2013 produce Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, ha establecido que los trabajadores de las microempresas no tienen derecho a gratificación, mientras que a los de pequeña empresa se les reconoce ese derecho en un monto de media remuneración en julio y diciembre. Miren, esta ley se creó durante el segundo gobierno de Alan García, eh, se ha establecido que la microempresa, los trabajadores ordinarios, ¿ah?, de la microempresa no tienen derecho a la gratificación legal, ni de julio ni de Navidad. Se alega de que la microempresa pues no tiene una gran rentabilidad, ¿no? Es el esfuerzo de un emprendedor que tiene alrededor de 8 trabajadores y que labora en cantidades pequeñas de producción. Por tanto, exigirle que pague gratificación legal sería pues un desaliento para que se mantenga en la formalidad esta microempresa y tenga que pasar a la informalidad, o sea, trabajar con planillas falsas, o sea, trabajar sin tributar, pagándole directamente a la mano al trabajador y sin ningún tipo de control ni de supervisión. Y si es que llega el inspector de trabajo, se escapan, si le pegan una multa, dejan esa empresa en el aire, lo quiebran y crean otra y se van a otro lugar, se mudan
Es decir, se vio en ese entonces por conveniente que la microempresa no tenga los trabajadores de la microempresa no tengan este beneficio para no encarecer la mano de obra y evitar de que se pasen a la informalidad. Pero la pequeña empresa, sí, la pequeña empresa que se supone que tiene una mayor cantidad de trabajadores y un mayor volumen de venta, entonces ellos sí pagarían, pero la mitad. O sea, también se ha dicho de que la pequeña empresa también tiene que motivarse para que no se salga de la formalidad, o más bien atraerlos de la informalidad a la formalidad mediante una planilla mucho más barata que la que puede pagar la mediana y la gran empresa. Bueno, eso es la política que se ha establecido por parte del gobierno respecto a estos. Por eso que varios de ustedes se van a dar con la sorpresa de que el empleador, cuando ustedes asesoran a un empleador, oiga, yo estoy en la pequeña empresa, por si acaso, yo tengo este beneficio, entonces tiene usted que tener conocimiento de cuál es la regulación, tener pues, que leer este decreto supremo 013 de 2013 y la ley, también hay una ley de impulso al desarrollo productivo y crecimiento empresarial y empaparse bien cuando usted tenga que asesorar a una micro o pequeña empresa. Ahora pasamos al monto de la gratificación. El monto de las gratificaciones voluntarias dependerá de la decisión del empleador, mientras que en el caso de las gratificaciones convencionales, su monto será el acordado en el respectivo contrato o convenio. En lo concerniente a las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, es la remuneración vigente al 30 de junio y al 30 de noviembre, respectivamente. Entonces, si yo tengo que pagar la gratificación de julio el 15 de julio, ¿qué remuneración utilizo como base de cálculo? La que venía percibiendo el trabajador el 30 de junio, para efectos del pago de la gratificación de julio. Igualmente también, la gratificación que tengo que abonar el 15 de diciembre, la gratificación por fiestas navideñas, tengo que utilizar la remuneración base de cálculo para establecer esta gratificación, la que percibía el trabajador el 30 de noviembre de ese año. El numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 27.735, esto es, la ley que regula las gratificaciones legales, ha precisado que, determinada la remuneración computable de las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, se calculan por los periodos enero, junio y julio, diciembre respectivamente, si el trabajador ha laborado durante todo el semestre, el monto de las gratificaciones equivale a la remuneración íntegra, reduciéndose proporcionalmente cuando el periodo laborado sea menor. Me explico. Miren, son dos gratificaciones al año, son gratificaciones semestrales. Entonces, estos corresponden de enero a junio y de julio a diciembre, ¿no? De esta manera logramos establecer pues, los periodos semestrales, ¿no? Entonces, pero cuando tengo que pagar proporcionalmente, ¿a qué periodo me refiero? De enero a junio no hay problema, pues, ¿no? Porque en julio pago ya. Pero el problema viene de julio a diciembre. Julio a diciembre es el semestre que pago la gratificación al 15 de diciembre por Navidad. Pero el periodo laborado, ¿cómo lo computo, no? Entonces, yo, por ejemplo, que esta persona viene trabajando desde el 1 de enero del año 2024. Ya labora todo el semestre, de enero a junio, le pago su gratificación de julio, no hay problema, pero luego trabaja solamente julio, agosto y septiembre, nada más. El 30 de septiembre renuncia y eh, eh, por tanto su fecha de cese es el 30 de septiembre del año 2024. Entonces, tengo que pagarle la gratificación de Navidad si no ha alcanzado el punto de contingencia que sería estar trabajando en diciembre y haber laborado todo ese semestre. Entonces,
la norma legal ha señalado que está bien, no ha llegado a diciembre para que le pagues la gratificación, pero ya renunció al 30 de septiembre y te ha trabajado julio, agosto y septiembre. Por tanto, págale la 3/6 partes de, de ese periodo trunco. Tiene derecho a la gratificación por Navidad, de manera proporcional por esos 3 meses. Entonces, si en los 6 meses yo tengo que pagar, por ejemplo, el sueldo del trabajador son 6.000 soles, por tanto, yo tengo que pagar 6.000 soles de gratificación de Navidad, esos 6.000 soles lo divido en 6 partes, me da 1.000 soles por mes, ¿correcto? Entonces, si este señor trabaja 3 meses, 3/6 sería 3.000 soles. Entonces, le pagaría la mitad, ¿no? La mitad porque de los 6 meses solamente trabajó tres, la mitad. Entonces, 3/6 es lo que le corresponde, ¿no? Esa es la manera de calcular las gratificaciones truncas a que tienen derecho los trabajadores cuando laboran determinado tiempo, pero por mes completo, ¿ah? No hay gratificaciones por día. Vamos a explicarlo a continuación. Remuneración computable. La remuneración base de cálculo de las gratificaciones legales están constituidas por la remuneración básica y todas las cantidades que en dinero o en especie percibe el trabajador como contraprestación por su trabajo, sin importar su origen o la denominación que se les dé, siempre y cuando sean de libre disposición. Acuérdense, cuando dimos la clase de la remuneración, estas tienen que ser fijas, permanentes, ¿no? Una ventaja patrimonial del trabajador como contraprestación por su trabajo y de libre disponibilidad. Si estas son las características que tienen los ingresos del trabajador, estas constituyen conceptos remunerativos y forman base de cálculo para establecer las gratificaciones. Los conceptos no remunerativos establecidos a condición de trabajo, a condición de que tenga que rendirse cuenta, como los viáticos, etcétera, no tienen carácter remunerativo, no forman base de cálculo de la remuneración semestral por gratificación ordinaria legal de julio y diciembre. Por eso que aquí se ha puesto, se encuentran excluidos aquellos conceptos previstos en el artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios, concordantes con el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 27735, que es el que regula las gratificaciones legales, y ha señalado expresamente que los conceptos no remunerativos no forman base de cálculo para liquidar las gratificaciones. Aquí tenemos la casación laboral 4764-2016 Cusco, del 25 de mayo del año 2017, que estableció lo siguiente. Presten atención. En lo concerniente a las gratificaciones legales, el monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración del trabajador en la oportunidad que corresponda percibir el beneficio. Entonces, esto ha quedado ya completamente esclarecido con esta casación laboral. Luego de conocer la remuneración computable para liquidar las gratificaciones legales, sería interesante comprender qué entendemos por remuneración regular. Remuneración regular. Para efectos del derecho a las gratificaciones se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. El numeral 3.1 del artículo 3 del reglamento ha precisado que la remuneración regular es aquella percibida mensualmente por el trabajador en dinero o en especie, ¿no? Esa es la remuneración que se percibe mes a mes, ¿no? Y que va a ser al final el mes de
junio, al 30 de junio, y la remuneración percibida en el mes de noviembre, que se abona, si fuese el caso, al 30 de noviembre, la remuneración regular que formará base de cálculo para establecer el monto de la gratificación legal tanto de julio como de diciembre. Remuneración variable. ¿Recuerdan en la primera clase que les decía que pueden haber remuneración fija y remuneración variable o imprecisa? Entonces, la remuneración variable también para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios tiene ciertas reglas para establecer el promedio y que ésta sirva de base de cálculo conjuntamente sumando la parte de la remuneración fija para liquidar los beneficios sociales. Cuando se trata de remuneraciones variables o imprecisas, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido, cuando menos en alguna oportunidad, en 3 meses, durante el semestre correspondiente. En este caso, para su incorporación a la gratificación, se suman los montos percibidos y el resultado se divide entre 6. Entre 6, ¿ah? Entonces, para que ingrese a la base de cálculo, tiene que haberse percibido por lo menos 3 meses, ¿no? Por ejemplo, las horas extras. En el semestre, yo he trabajado horas extras en 3 meses, ¿no? Pero en otros 3 meses más ya no he trabajado horas extras. Entonces, puedo haber percibido 500 soles en el primer mes, otros 400 soles en el segundo mes, otros 300 soles. Entonces, sumo eh, las horas extras y lo divido por 6 y ese monto le agrego a la remuneración eh, eh, regular para que pueda liquidar la gratificación de julio y de diciembre. Oportunidad de pago. Las gratificaciones no pagadas en su oportunidad, ojo, las gratificaciones que el empleador no le paga al 15 de diciembre o al 15 de julio al trabajador se cancelan con la remuneración histórica y no con la última remuneración. Esto es importante. Por ejemplo, el empleador no me pagó la gratificación de Navidad del año 2022. Me dijo que no, no te puedo pagar porque tengo problemas económicos. Pero ya estoy en 2024 y en el 2022 ganaba yo 3.000 soles. Pero ahora en el 2024, con un aumento que tuve, gano 3.500. ¿Con qué remuneración me va a pagar esas remuneraciones que me adeuda de diciembre del año 2022? ¿Con la remuneración de 2024 o con la remuneración de 2022? Con la remuneración histórica del 2022. Y esto, obviamente, va a generar intereses legales, ¿no? Los intereses legales tienen esa finalidad, ¿no? De compensar la pérdida de la capacidad adquisitiva de dinero o el costo de oportunidad de tener la gratificación pagada al 2022 y que recién se me pague el 2024, entonces me tendrán que pagar esa gratificación más los intereses legales. Claro que probablemente el empleador o su jefe personal me pague el capital y no me pague los intereses legales. Y por más que yo le reclame, no me hace caso. Yo puedo demandar el pago de los intereses legales en sede judicial. ¿No? Claro que, como le dije en la clase anterior, ¿no? El trabajador a veces no demanda, pues porque no quiere hacerse mala sangre con el empleador, ¿no? Pero cuando ya culmina sus servicios, termina de la relación laboral, puede demandar intereses legales, no obstante que hayan pasado 20, 30 años, porque el plazo de prescripción recién cuenta a partir del cese del trabajador. 4 años, ahí sí recién prescribiría cualquier deuda que tenga el empleador eh, con sus trabajadores. Entonces, las gratificaciones no pagadas en su oportunidad se cancelan con la remuneración histórica y no con la última remuneración. Cuando la fuente de las gratificaciones
sea la voluntad unilateral del empleador, serán percibidas cuando él así lo decida. Entonces yo voy a pagar una gratificación de manera graciosa, como un acto de liberalidad, de manera unilateral, porque quiero premiar a mi trabajador. Yo soy el que voy a decir cuándo te doy. Te puedo dar esta fecha o esta otra fecha. Ya yo voy a decidir, ya te voy a comunicar cuándo pasa por acá. Si el derecho a las gratificaciones se origina en convenios colectivos o acuerdos individuales entre partes, estas deberán ser abonadas en la oportunidad prevista en el respectivo pacto. Pactamos que usted me va a pagar una gratificación por el aniversario de la empresa, me paga el 25 de agosto, que es el aniversario de la empresa. Las gratificaciones de origen legal serán abonadas en la primera quincena del mes de julio y de diciembre. Dicho plazo es indisponible para las partes de la relación laboral, pero nada impide que el empleador pueda adelantar ese pago, ¿no? Todo lo que mejore el beneficio, en buena hora. En ese aspecto no hay ningún tipo de problema. Y aquí están los intereses legales simples. El no pago oportuno de las gratificaciones origina que a partir del día siguiente en que se produjo el incumplimiento, o sea, la mora, y hasta su pago efectivo se genera intereses legales sobre el monto adeudado, conforme a lo dispuesto por el Decreto Ley 25920. Colegas, esta es la norma legal, el Decreto Ley 25920 que pidió Fujimori en el año 92, ¿no? Decretos leyes porque recuerden que él hizo un autogolpe el 5 de abril del 92 y a partir de ese tiempo hasta que se constituyó el Congreso Constituyente Democrático, gobernó con decretos leyes, se cerró el Congreso. Y es que en esa fecha promulgó este decreto ley 25920 que establece que el interés laboral es un interés legal simple. Y eso no está bien, colegas. No estoy yo de acuerdo con el interés legal simple porque es muy bajo, ¿no? Entonces al empleador le conviene más no pagar las deudas laborales que pagarlas porque va a ganar esa deuda, ese capital que tendría que pagarle el trabajador, le va a ganar, le va a reportar más intereses a plazo fijo que el interés legal que tenga que pagar, ¿no? El interés legal 1,75 al año, ¿no? Ese dinero lo pongo a plazo fijo, gano 7%, ¿no? Entonces, eh, pago ya de aquí a 5 años la deuda con tus intereses legales y con lo que me he incrementado con los ahorros, todavía me resulta una gran cantidad de dinero gracias a esos intereses de 7%, 8% de interés eh, eh, por ahorros. El interés legal debe ser capitalizable. También otro de los problemas. Cuando usted obtiene una deuda, consigue un préstamo de un banco y usted adeuda al banco y no le paga en su oportunidad, los intereses son capitalizables, ¿no? Y son intereses bien elevados, ¿no? Por eso que deberle a un banco pues es el peor negocio, porque terminas con una deuda abultadísima, si no pagas sales del mercado. Por eso que preocupa que estos intereses legales simples, mire, ya están durando tanto tiempo, ¿no? De más de 20 años ya, alrededor ya de 30 años con intereses legales simples, pero en fin, esperemos que algún día pues esto mejore. La casación laboral 2419-2014 Lima, del 24 de noviembre de 2015, ha precisado que si bien el artículo 1 de la ley 27.735 reconoce el derecho de los trabajadores a percibir dos gratificaciones durante el año por motivo de fiestas patrias y Navidad, sin embargo, no prohíbe que se pueda efectuar el pago adelantado de dicho beneficio laboral, lo que le decía, ¿no? Nada impide de que no te pague el 15 de diciembre, no te lo pago el 1 de diciembre, ¿no? Para ya de una vez cancelar tus gratificaciones y tenga más tiempo para aprovechar ese dinero. Requisitos para su percepción.
Tratándose de gratificaciones voluntarias, el trabajador debe cumplir con los requisitos exigidos por el empleador, mientras que si se trata de gratificaciones de origen convencional, deberá alcanzar los requisitos previstos en el convenio colectivo correspondiente. Para recibir el íntegro de las gratificaciones legales, el trabajador deberá contar con una antigüedad mayor a 6 meses y encontrarse laborando en la oportunidad que le corresponde percibir dicho pago, salvo el caso de las gratificaciones truncas que ya hemos explicado, que es posible pagar de manera proporcional por sextos. Miren, yo quisiera leerles el artículo 6 de la ley 27.735. Esta es la ley madre de las gratificaciones legales en el Perú. El artículo 6 nos dice, requisitos para percibir el derecho. Para tener derecho a la gratificación es requisito que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponda percibir el beneficio o estar en uso del descanso vacacional, de licencia con goce de remuneraciones, percibiendo subsidio de seguridad social o por accidente de trabajo, salvo lo previsto en el artículo siguiente. En caso que el trabajador cuente con menos de 6 meses, percibirá la gratificación en forma proporcional a los meses laborales. Entonces, yo puedo escoger mis vacaciones para el mes de julio. ¿Eso significa que porque estoy de vacaciones no voy a recibir la gratificación? Porque no estoy trabajando, ¿no? Estoy de viaje, ¿no? Y la gratificación se paga el 15 de julio. Tengo el derecho de que me pague el empleador la gratificación porque así lo estableció la ley. El descanso vacacional no es impedimento para recibir el beneficio. También puedo estar yo con licencia por enfermedad, ¿no? ¿Eso significa que pierdo la gratificación? Tampoco. Es posible de que la licencia con goce de remuneraciones por cualquier motivo no impide la percepción de este beneficio. Y es más, el tiempo que estoy en esa condición también se considera como trabajo efectuado, como trabajo efectivo para efectos del cómputo de la gratificación legal. El artículo 7 nos dice, gratificación proporcional. Si el trabajador no tiene vínculo laboral vigente en la fecha en que corresponde percibir el beneficio, esto es al 15 de julio o al 15 de diciembre, pero hubiera laborado como mínimo un mes en el semestre correspondiente, percibirá la gratificación respectiva en forma proporcional a los meses efectivamente trabajados. Esto es, a diferencia de las vacaciones truncas que se pagan por mes y por días trabajados, ¿no? Por mes y por días laborados, ¿no? Puede haber vacaciones truncas de un mes y 8 días, y tengo que pagar un dosavos y por treintavos. Pero en cambio, en la gratificación legal no es así. Solo se paga gratificaciones legales truncas por mes completo laborado. Pero yo trabajé 15 días, no, trabajé 28 días, por 2 días no me van a pagar mis vacaciones truncas, no puede ser. La ley es la ley. Usted tiene que haber cumplido un mes, ¿no?, de trabajo, 30 días, ¿no? Si no cumple usted el mes, trabajó un día menos, ya no tiene derecho a la gratificación, a las gratificaciones truncas, ¿no? No se cuentan los días solo por mes completo trabajado. El artículo 2 del reglamento ha precisado que por excepción se considera tiempo efectivamente laborado los supuestos de suspensión de labores siguientes: el descanso vacacional, la licencia con goce de remuneraciones, los descansos o licencias establecidos por las normas de seguridad social y que originan el pago de subsidio. Aquellos que sean considerados por ley expresa como laborados para todo efecto, todos, por ejemplo, las licencias
Ahí pueden establecerse la licencia sindical, por ejemplo, para el régimen laboral privado, ¿no? Para las empresas que tienen sindicatos. Se ha establecido que por ley, ¿no? Que el secretario general tiene pues licencia sindical. Y también por convenio colectivo se puede establecer que el secretario general y el secretario de organización, ambos tienen licencia sindical permanente, ¿no? O sea, no trabajan durante todo el tiempo en la que ejercen el cargo, ¿no? ¿Y por qué? Porque se dedican única y exclusivamente a la actividad sindical, a la labor sindical. Es una forma de cómo el empleador reconoce que los sindicatos contribuyen a la buena marcha de la empresa, a la paz laboral, y es preferible tener un dirigente sindical atendiendo a que es una gran empresa, tiene miles de trabajadores y por tanto se justifica que el dirigente sindical o uno o varios tengan licencia con goce de haber. Esto no impide que ellos ganen, perciban la gratificación legal de julio y diciembre, salvo que por convenio colectivo hayan establecido un monto mayor por por esas festividades, entonces se aplicará el convenio y no la ley. Entonces, se considera tiempo efectivamente elaborado para efectos de percibir las gratificaciones legales de julio y diciembre, el descanso vacacional, la licencia con goce de remuneraciones, los descansos o licencias establecidas por las normas de seguridad social y que originan el pago de subsidio, como por ejemplo la licencia por enfermedad, aquellos que sean considerados por ley expresa como elaborados para todo efecto, la licencia sindical. Si el trabajador contara con menos de 6 meses de servicios, al momento que le corresponde percibir sus gratificaciones, el monto que se le abonará por este concepto será proporcional a los meses laborados. Segundo párrafo del artículo 6 de la ley 27.735, ley que regula las gratificaciones legales en el Perú. Entonces, gratificaciones truncas. La ley establece, si el trabajador no viene, no tuviese vínculo laboral en la fecha que corresponde percibir el beneficio, pero hubiere prestado servicios como mínimo un mes, en el semestre correspondiente, percibirá la gratificación respectiva en forma proporcional a los meses efectivamente trabajados. Entonces ya creo que quedó claro el concepto, la definición y los requisitos y la oportunidad de pago de las gratificaciones truncas. Oportunidad de pago de las gratificaciones truncas. El artículo 5 del reglamento ha hecho las precisiones siguientes. Este derecho se origina al momento del cese del trabajador, siempre que tenga cuando menos un mes de servicios. Su monto se determina de manera proporcional a los meses calendarios completos laborados en el que se produzca el cese. Es decir, que no se considera los periodos inferiores al mes. La remuneración computable es la vigente al mes inmediato anterior al que se produjo la extinción de la relación laboral. Su pago se efectúa conjuntamente con todos los beneficios sociales dentro de las 48 horas de terminado el vínculo laboral. Cuando usted cesa en el trabajo, el empleador tiene la obligación de pagarle los beneficios sociales. Dentro de los beneficios sociales se comprende las gratificaciones truncas.
Si usted renunció antes de la oportunidad de su goce, entonces tiene que pagarle las gratificaciones truncas, pero hay un plazo de 48 horas después de que usted ha cesado en el trabajo. En ese lapso tiene que hacerle el depósito en su cuenta de ahorros o pagarle en efectivo, en la caja de la empresa, dependiendo de cómo dispone el empleador el modo de pago. Pero quiero pagarle con letra de cambio. No, señor, la letra de cambio no dan efecto cancelatorio. Lo que da efecto cancelatorio al pago de los beneficios sociales, por la cual el empleador se libera de la obligación, ¿no? de la condición de deudor, es que sea con dinero en efectivo. Ahora, puede pactarse también el pago en especie, si es posible. No tengo dinero en efectivo, pero sí te puedo pagar con un auto. Fácil, se valora el auto en el mercado y ese monto, puesto de común acuerdo, yo esto acepto, y va a ser parte o va a cubrir la totalidad de los beneficios sociales que tiene que pagarme el empleador. Pago en especie, ¿no? Entonces, oportunidad de pago de las gratificaciones truncas. Este derecho se origina al momento del cese del trabajador, siempre que tenga cuanto menos un mes de servicios. No hay pago de gratificaciones truncas por día laborado, por 3 días, 4 días, 15, 29 días, no. Un mes completo de servicios genera el pago de gratificaciones truncas. Su monto se determina de manera proporcional a los meses calendarios completos laborados en el que se produzca el cese, es decir, que no se considera los periodos inferiores al mes. La remuneración computable es la vigente al mes inmediato anterior al que se produjo la extinción de la relación laboral. Esto es, yo cesé el 30 el 30 de noviembre, ¿no? Entonces, el mes anterior, lo que me han pagado en octubre, eso es lo que va a ser la base de cálculo para establecer el beneficio de las gratificaciones truncas en mitigación de beneficios sociales. Su pago se efectúa conjuntamente con todos los beneficios sociales dentro de las 48 horas determinado el vínculo laboral. A partir de, o sea, tiene 2 días para pagar los beneficios sociales. Al tercer día, a las 72 horas, ya genera intereses legales, laborales, y que va a incrementar la deuda laboral por todo el tiempo que dure la morosidad hasta que cumpla el empleador con pagar la totalidad del capital eh, de la deuda laboral, ¿no? Obviamente con los intereses legales simples respectivos. Incompatibilidades. La percepción de las gratificaciones que señala la ley es incompatible con cualquier otro beneficio económico o de naturaleza similar que con igual o diferente denominación perciba el trabajador en cumplimiento de disposiciones legales especiales, convenios colectivos o costumbres, en cuyo caso deberá otorgarse el que sea más favorable. Artículo 8 de la ley 27713. Miren, cuando la incompatibilidad es con el convenio colectivo, la cosa es simple, ¿no? La ley establece que la gratificación por Navidad y por fiestas patrias es una remuneración completa si se ha elaborado el semestre anterior. Correcto. Pero el convenio colectivo puede mejorarlo. Señalar que la gratificación por julio y diciembre será de una remuneración y media. Entonces, entre la ley y el convenio colectivo, ¿cuál es el más favorable? El convenio colectivo. Se aplica el convenio colectivo y se excluye la ley. Pero pueden haber, y he visto casos, ¿ah? Quieren ganar por convenio colectivo y por lo que establece la ley. O sea, si el convenio colectivo me otorga un mes y medio, perdón, una remuneración y media, y la ley me establece una remuneración adicional, entonces yo quiero que me paguen 2 remuneraciones y media.
por lo que, a doble cachete, como se dice, ¿no? Quiero ganar por la ley y quiero ganar por el convenio colectivo. No, eso no es posible, colegas. Es uno el más favorable. Excluye, es incompatible con lo que establece la ley. Ahora, puede suceder al revés también. La ley es más favorable que lo que el convenio colectivo del año anterior, antes de que se dé esta ley, establecía. El convenio colectivo era menor y la ley ahora establece un beneficio mayor. ¿Qué aplicó la ley? Lo que más favorece al trabajador. El tema viene que merece una mayor reflexión es cuando se señala aquí la percepción de las gratificaciones que señala la ley es incompatible con cualquier otro beneficio económico o de naturaleza similar que con igual o diferente denominación percibe el trabajador en cumplimiento de disposiciones legales. Aquí es donde yo quiero centrar. Disposiciones legales especiales. O sea, usted tiene una ley general y una ley especial. Aquí rige el principio de especialidad. Se ha dicho que cuando una ley general y una ley especial colisionan, ¿cuál se prefiere? La ley especial. La ley especial, por tener una regulación particular al caso concreto, prima sobre la ley general. Y es más o menos como los principios y criterios para definir la aplicación de las normas en el tiempo, ¿no? ¿Qué se aplica? Una ley, eh, ¿qué ley se aplica para el caso concreto, ¿no? El caso concreto hace referencia a un hecho que se produjo cuando regía la ley A y luego se modificó esa ley y hubo una ley B, que es la que actualmente está rigiendo. ¿Cuál aplico? Igualmente también, en este tipo de casos, cuando una ley general colisiona o norma o establece una regulación distinta a la ley especial, usted va a preferir la ley especial. Y esto se desprende también del principio intuitivo laboral que ha establecido tres subprincipios. Los tres subprincipios del principio intuitivo laboral están referidos, eh, eh, una de ellas a la norma legal. El indubio pro operario es el primero, o sea, en la duda, al interpretar una norma legal, la duda favorece al trabajador, indubio pro operario. El otro subprincipio es, en caso de varias normas legales que regulan el mismo hecho, aplico la norma legal más favorable al trabajador. Y finalmente, la condición más beneficiosa. Yo estoy percibiendo un beneficio, pero una nueva disposición, sea del empresario, del convenio colectivo o de la ley, me establecen que este beneficio sea menor. Por tanto, al yo haber tenido condición más beneficiosa, esa debe de continuar percibiendo a pesar de que en el futuro se modificó ese beneficio por uno menor. Entonces, aquí se aplica ese subprincipio del principio intuitivo laboral de la norma legal más beneficiosa al trabajador. Si es que la ley especial, por ejemplo, la ley, lo que tenemos en los jueces, por ejemplo, una cuestión concreta. Los jueces tenemos, por nuestra ley especial, la ley orgánica del Poder Judicial, una gratificación por fiestas patrias y Navidad más beneficiosas que la ley general para el régimen laboral público, que es un aguinaldo, ¿no? Entonces, aplicamos la ley especial. Pero también puede suceder al revés. La ley general es más beneficiosa que la ley especial, entonces aplico la ley general. Esto por el subprincipio de la ley más beneficiosa, de la norma legal más beneficiosa que rige en el derecho laboral. Porque para otro tipo de derechos siempre va a regir la ley especial, ¿no?
La ley especial es la que se prima sobre la ley general. Ese es el principio general. Pero el subprincipio especial en el derecho del trabajo, particular en el derecho del trabajo, es que la ley, la norma más favorable, sea la ley general, se aplica, y si es la ley especial, obviamente se aplica respetando el principio de especialidad también, ¿no? Entonces, esa es la particularidad que quería explicar. Muy bien, vamos terminando. Prescripción de las gratificaciones. Por aplicación del artículo único de la Ley 27.341, publicado el 22 de julio del año 2000, esto es todavía durante el régimen, la postrimería del régimen de Fujimori, el derecho del trabajador para reclamar judicialmente el pago de las gratificaciones no abonadas en su oportunidad prescribe a los 4 años contados desde el día siguiente de extinguido el vínculo laboral. Entonces, esto es lo que tiene que usted tener siempre en cuenta cuando algún empresario, algún trabajador le pide asesoría jurídica y se trata de gratificaciones no pagadas durante muchos años atrás. Usted le dice, si defiende, le va a asesorar al trabajador, oiga, usted tiene derecho al pago de las gratificaciones porque le debe, pero ha pasado más de 4 años. Yo puedo hacer la demanda, presentarla, pero usted corre el riesgo que nos presenten una excepción de prescripción. Y si nos plantean la excepción de prescripción, porque ha transcurrido más de 4 años de extinguido la relación laboral, corremos el riesgo que nos archiven, nos declaren improcedente la demanda y ya perdemos todo. Pues ya no hay nada que reclamar. Pero puede ser que el empleador se olvide de plantear la excepción o simplemente quiera pagar la deuda, no obstante que se ha prescrito. Es también su derecho. Ya usted decide qué hacemos, ¿no? Pero lo que va a suceder y lo que siempre es lo que probablemente sea lo que más suceda es que le planteen la excepción de prescripción. Y bueno, esto es lo que quería explicarles el día de hoy, colegas. No sé si hay alguna pregunta respecto a este tema. Si no lo hay, muchas gracias por su atención. Buenas noches con todos y con todas. Nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche para tratar el siguiente tema del temario referido a la asignación familiar y a las utilidades. Buenas noches con todos. Permiso. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches profe. con todos.